Y este día, pues tenemos María nos enseña el corazón de Jesús a través de la Eucaristía. La idea es que pues entremos un poco más en este misterio. Mosén Sergi Sicilia es el párroco de la parroquia San Joan Baptista de San Feliu de Cornellà, de Llobregat. Y es conciliar a los Scouts de Europa, también de la misma parroquia. Entonces, Mosén, cuando quiera, empezamos con una invocación al Espíritu Santo. Muy bien. Pues buenas noches a todos. Empezamos con esta invocación para que el Espíritu nos ayude. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Pues muy bien, empezamos, ¿verdad?, esta charla sobre la Eucaristía. El título me parecía muy, pues no sé, muy jugoso, ¿no? Cómo nos ayuda la Virgen a acercarnos al corazón de Jesús a través de la Eucaristía. Y lo primero que yo quería comentar es que ciertamente sabemos que la Virgen lo que siempre quiere hacer es llevarnos a su Hijo, ¿eh? La Virgen todo lo que hace siempre es para llevarnos más cerca de Jesús, porque sabe que en Jesús tenemos la salvación, porque en Jesús tenemos todo pues el máximo bien que podemos tener, ¿verdad? Y de hecho, yo cuando preparaba esta charla, me venía a la mente un poco, bueno, no sé si conocéis el caso de Garabandal. Yo no lo conocía mucho. Lo empecé a conocer a través de que estos días de confinamiento, ¿verdad?, hicieron accesible la película online. Y me causó mucha impresión ver que se daba mucha importancia a la Eucaristía, ¿eh? Que algunos de los mensajes eran mucho de, oye, tenéis que ir a ver al Señor, a Jesús en el sagrario, ¿no? Tenéis que prestar más atención en la misa. Y de aquí me dio por empezar a ver una cierta relación, porque también en Medjugorje, pues una de las piedras es la Eucaristía, ¿no? Entré en la página web para ver un poco, ver qué decía, y me encontré con muchas cosas muy interesantes, ¿no? Fijaros, un mensaje del 98, que la Santa Misa no sea una costumbre, sino la vida. Viviendo cada día la Santa Misa sentiréis la necesidad de la santidad. Creceréis en santidad, ¿eh? Y en esta misma página me hizo mucha ilusión ver que efectivamente, ¿no?, que está recogido ahí que la Virgen nos pide que la misa sea el centro de nuestra vida. Y como si estuviera muy presente en todos los mensajes de Medjugorje, ¿no? Que la misma Virgen recomienda, es mejor permanecer en la iglesia preparándose para la Eucaristía que estar con los videntes en el momento de la aparición. Comulgar vale más que ser vidente. Incluso parece ser que también había dejado dicho esto, ¿eh? Si tienen que escoger entre ir a misa y encontrarse conmigo en la aparición, prefieran la Eucaristía, porque en ella está presente mi Hijo y en la aparición estoy yo. Es fantástico, ¿eh?, ver que la Virgen no se busca a sí misma. A veces nosotros sí que nos buscamos a nosotros mismos en el apostolado, ¿eh? Puede pasar. Tenemos que purificar a veces un poco nuestro corazón. Incluso a la hora de amar, nosotros a veces podemos amar interesadamente y por eso tenemos que irnos purificando, ir examinándonos y ir viendo cómo podemos hacer nuestro corazón más puro, ¿no?, más entero, para que nuestros actos de amor sean más, no por interés, no buscándome a mí, sino por entrega, ¿no? Y en el apostolado pasa igual. Yo puedo, en el fondo, sin darme cuenta a veces, estarme buscando a mí mismo, ¿eh? La Virgen no le pasa esto. A la Virgen nos lleva a Jesús y no se está mirando a sí misma, ¿eh? Lo único que le importa a la Virgen cuando viene a nosotros, cuando nos cuida, es llevarnos a Jesús, porque sabe que es nuestro máximo bien, ¿eh? Y bueno, me gustó mucho, como os decía, ¿eh?, esta reflexión de la piedrecita de la Eucaristía en la página web de Centro Medjugorje, porque muchos, dice la Virgen, no saben el valor que tiene la Eucaristía. Es una de las grandes
yo pienso que cosas en las que tenemos que profundizar los católicos, ¿no? Darnos cuenta realmente de qué es la Eucaristía, qué gran regalo nos ha dado el Señor. Y bien, también me había fijado también en que en Fátima también hay un interés por la Eucaristía, ¿no? Muy patente. Concretamente en la tercera aparición del ángel, Sor Lucía explica, esto era el año 1916, en Loca de Cabesao, dice, trayendo en la mano un cáliz, esto el ángel que se les apareció, y sobre él una hostia, de la cual cayeron dentro del cáliz algunas gotas de sangre, dejando el cáliz y la hostia suspendidos en el aire, se postró por tierra y repitió 3 veces la oración. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, yo te adoro profundamente y te ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, presente en todos los sagrarios del mundo, en reparación de los ultrajes con los que Él es ofendido, por los méritos infinitos del Sagrado Corazón de Jesús y del Inmaculado Corazón de María, te pido la conversión de los pecadores. Y sigue explicando Sor Lucía. Después, levantándose, tomó de nuevo el cáliz y la hostia, y me dio la hostia a mí, y lo que contenía el cáliz se lo dio a beber a Jacinta y a Francisco, diciendo al mismo tiempo, tomad y bebed el cuerpo y la sangre de Jesucristo, horriblemente ultrajado por los hombres ingratos. Reparad sus crímenes y consolad a vuestro Dios. De nuevo, el ángel se postró por tierra y repitió con nosotros 3 veces más la misma oración. O sea, yo encuentro muy interesante que, bien, como sabéis, pues las apariciones de Medjugorje, pues no tenemos algo pues, definitivo, en Garabandal tampoco, pero encuentro, Fátima sí, están ya aprobadas, y encuentro muy, muy interesante que haya como este foco puesto en la Eucaristía, ¿no? La Virgen siempre nos traerá hacia la Eucaristía, siempre, siempre, porque ahí está Jesús en plenitud, ¿eh? Entonces, hay justamente un documento de Benedicto XVI que él publicó después de un sínodo de obispos, que tiene un apartado que explica cómo María es modelo de vivir la misa, ¿eh? Dice así, María de Nazaret es el modelo de cómo cada uno de nosotros está llamado a recibir el don que Jesús hace de sí mismo en la Eucaristía. O sea, María nos enseña a recibir bien al Señor en la Eucaristía, ¿eh? Y en el fondo, esta es una de las ideas, yo pienso que claves, ¿eh? Solo puedo recibir bien la Eucaristía. Cuidado, esta es la idea principal. Solo puedo recibir bien la Eucaristía si estoy dispuesto a convertirme en aquello en que recibo. Hay el predicador de la Casa Pontificia, que es desde hace muchos años Raniero Cantalamessa, hizo una vez una reflexión en una de sus homilías, y pienso que muy interesante. Que por cierto os recomiendo, supongo que la escuchasteis ya, pero la del Viernes Santo de este año era muy, muy impresionante, ¿eh? Su homilía, con todo el Vaticano vacío, ¿verdad? Por la pandemia y todo. Vale mucho la pena, si no lo habéis escuchado o leído, buscarla por internet, homilía Viernes Santo de Raniero Cantalamessa. Pero bien, como os decía, Raniero Cantalamessa, hablando de la Eucaristía, dice, mira, nosotros cuando comemos alguna cosa, lo que hacemos es que un ser mayor, ¿no? Que somos nosotros, asume algo, carne o pescado o un vegetal, y lo inserta en su cuerpo, ¿no? O sea, ese trozo de material de alimento se convierte en mi persona, ¿no? Esas células, yo no sé mucho de biología, pero esas células pasan a formar parte de mi cuerpo, ¿no? Pasan a formar parte de mí. Hay un ser superior, que en este caso somos nosotros, que engulle, ¿no? Que asume un ser, pues, en este caso inferior. ¿Qué es lo que pasa en la Eucaristía? En la Eucaristía pasa al revés, ¿eh? No soy yo el que asumo al Señor en la Eucaristía, sino que el Señor me asume a mí y me convierte en Él.
Por eso, ir a la Eucaristía y, y no estar dispuesto a dejarse transformar por el Señor en lo que Él es no aprovechar la Eucaristía al máximo. Y esa es otra idea que mucho vale la pena pensarla, ¿eh? La Eucaristía tiene en sí el potencial de hacerme santo de golpe. O sea, hay en la Eucaristía toda la santidad necesaria para que yo me haga santo. Con una sola misa podría ser suficiente para que yo me vuelva santo, me haga santo de verdad. Lo que pasa es que el Señor sabe que nos cuesta, que necesitamos ir entendiendo lo que está sucediendo, que necesitamos ir aceptando lo que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros. Y por eso el Señor tiene paciencia y nos permite celebrar la Eucaristía una vez y otra, para que vayamos entrando en este misterio. Pero en el fondo, en una Eucaristía hay toda la gracia necesaria para hacerme santo, para hacerme completamente santo. Bien, entonces decía este documento que se llama Sacramentum Caritatis de Benedicto XVI, como os decía antes, que la misa es, que María es el modelo de cómo vivir la Santa Misa y tiene mucho sentido, ¿verdad? Vivir la Santa Misa, sobre todo recibir la presencia del Señor, darle gracias a Dios Padre por la presencia de Cristo, porque Él ha entregado su vida por nosotros, porque nos ha logrado la salvación. ¿Quién recibió mejor que María al Señor, verdad? Ella en la Anunciación es la que, a través del anuncio del ángel, recibe ser la madre, ¿no? Que Jesús tome cuerpo en su seno. Pero hay más, ¿eh? Entonces yo pienso, ¿cómo podemos vivir mejor la Santa Misa de tal forma que lo hagamos más como María, para que podamos efectivamente, como decía el título de esta charla, pues irnos configurando al corazón de Cristo, ¿eh? Cómo irnos dejando transformar por este corazón de Cristo que se nos da en la Eucaristía? Pues primero, viendo la misa como lo que es, ¿eh? No desvirtuar la misa y intentar no acostumbrarnos a la misa, ¿eh? Porque nos puede pasar un poco desapercibido al final lo que estamos haciendo en la misa, por costumbre, como decía, por falta de conocimiento. Yo pienso que aquí también es muy importante que nosotros intentemos irnos formando un poquito más, ¿no? En lo que es la misa. En el fondo, la misa es una oración que tiene 2000 años de antigüedad. Viene de un pasado que es el judaísmo, ¿eh? Hay una gran diferencia entre el culto judaísmo hebreo, ¿verdad? Antes de Cristo y después de Cristo. Claro, hay una diferencia abismal. Pero la misa se arraiga y tiene su raíz en, en la Biblia, en lo que hacían los apóstoles antes de conocer al Señor, ¿verdad? La misma composición de ciertas partes de la misa se ve muy ligada a unas ciertas, pues por ejemplo, la cena pascual o la cena de bendición judía, ¿eh? Con lo cual, conocer esta historia, conocer la Sagrada Escritura, conocer todo la heredad judía, nos ayuda a nosotros a vivir mejor la misa. Vamos comprendiendo más. Porque a la medida que yo vaya comprendiendo más, me vaya dando cuenta más de lo que es la misa, eso me abrirá también a poderla vivir mejor, ¿no? Entonces, como os decía, la segunda parte pienso que es tomar a María como modelo, ¿eh? Decía Benito XVI en esta exhortación que todos estamos todavía en camino hacia el pleno cumplimiento de nuestra esperanza, ¿eh? Es verdad. Todos estamos en camino de que la misa vaya haciendo efecto en nosotros, de que realmente nosotros vayamos alcanzando cada día pues un grado más de santidad, podríamos decir, ¿no? Que se vaya cumpliendo en nosotros el plan que Dios tiene para nosotros. Sin embargo, todo lo que Dios nos ha dado y nos quiere dar a nosotros se ha realizado ya en María, ¿eh? María en ese sentido, y es muy significativo, pues eso, pensar, ¿no? En la Virgen María, que ha sido asunta en cuerpo y alma al cielo. También nosotros esperamos no ser asuntos al cielo, ¿verdad? Porque esto es un privilegio de la Virgen. En cuerpo y alma en el cielo ahora hay solamente dos personas, ¿eh? Jesucristo y la Virgen. Pero nosotros también algún día esperamos poder estar en cuerpo y alma al cielo y vivir de algún modo lo que está viviendo ya la Virgen. Entonces, eh, otra idea que pienso interesante, ¿no? Y que yo tengo que deciros que no me he dado cuenta hasta que un poco preparé esta charla. Y creo que se puede decir que toda la vida de la Virgen puede entenderse como una misa. Es una idea muy interesante, porque de hecho
lo que el Señor quiere hacer con mi vida es convertirla en una misa. No para que estemos todo el día haciendo actos piadosos, sino para que yo me vaya conformando al corazón de Jesús, de modo que yo me voy haciendo oblación. Explicaremos un poquito más. Y María lo hizo esto. María, toda su vida es realmente una misa. Y de hecho ya veréis que hay un detalle muy bonito, yo pienso, que es que ¿quién recibe el cuerpo de Cristo que baja de la cruz? ¿Quién podía recibir el cuerpo de Cristo que acaba de dar su vida por amor a Dios y a los hombres? Entregaron, dice el Evangelio, el cuerpo de Cristo a la Virgen. Es muy interesante, ¿eh? La Virgen que la había recibido por primera vez, ¿no? En la historia de la humanidad, en la encarnación, cuando acaba la vida terrena de Cristo, es también quien recibe el cuerpo ya sin vida, cuerpo mortal del Señor. Esa imagen, yo pienso que va esta polaridad de la Virgen que lo recibe el Señor en la encarnación y la Virgen también recibe el cuerpo de Cristo después de la pasión, ¿no? E incluso también podemos pensar que la Virgen, después de la resurrección del Señor y después de la ascensión del Señor, cuando los apóstoles empiezan, por mandato del Señor, a hacer esto en memoria mía, empiezan a celebrar las primeras Eucaristías, seguramente estaría también la Virgen. Y es muy interesante pensar cómo recibiría la Virgen al Señor en las primeras Eucaristías. Es muy interesante, ¿no? Lo recibe de un modo distinto, porque el Señor que viene en la misa no es el Señor que pisaba, o sea, es el mismo Señor que pisaba el suelo de Nazaret, pero es el Señor ya glorificado. Pero su Hijo mismo, ¿cómo recibiría? ¿Con qué piedad? ¿Con qué disponibilidad? ¿Con qué confianza? ¿Con qué cariño recibiría la Virgen al Señor, no? Pues ahí está, ¿no? Podemos escoger a la Virgen y además en este mes de mayo, ¿no? Pensar y pedirle, Virgen mía, ayúdame a recibir bien al Señor. Fijaros, decía Benedicto XVI, en María Santísima vemos perfectamente realizado el modo sacramental con que Dios se acerca e implica a la criatura humana. Y ponía como ejemplos. María Nazaret, desde la Anunciación, está totalmente disponible a la voluntad de Dios. Y aquí hay que tomar nota, ¿eh? Si yo voy a recibir la comunión, voy a la Santa Misa y no estoy totalmente disponible a la voluntad de Dios, la gracia de Dios se verá frustrada en mí. Le faltará espacio para dar fruto. Dice, su Inmaculada Concepción se manifiesta claramente en la docilidad incondicional a la palabra divina, muy parecido a la anterior. La fe obediente es la forma que asume su vida en cada instante ante la acción de Dios. Esta fe obediente. Creo en ti, Señor, y obedezco. Con esa sencillez tan propia de la Virgen. La Virgen siempre a la escucha, vive en plena sintonía con la voluntad divina, conserva en su corazón las palabras que le vienen de Dios y formando con ellas como un mosaico, aprende a comprenderlas más a fondo. Luego veremos, pero es que es lo que hacemos en la misa. Cuando nosotros escuchamos, en la primera parte de la misa tenemos la liturgia de la palabra. Escuchamos el Antiguo Testamento normalmente, un salmo, una lectura del Nuevo Testamento, de las cartas, y luego el Evangelio. Claro, la Virgen escuchó la palabra de Dios, ¿verdad? Muchas veces se pinta a la Virgen en la Anunciación, ¿verdad? Que está leyendo algún libro. Pues muy probablemente podemos pensar, ¿no? La Virgen en oración, pues quizá no tenía el libro de las Escrituras, pero sí que tenía el recuerdo de las Escrituras, ¿no? Que le habrían contado, cómo las repasaba, cómo debía repasar la Virgen también las promesas que Dios había hecho a su pueblo, cómo las iba saboreando. Y luego en la vida de Jesús, cómo María iba observando al Señor, cómo iba intentando entenderle mejor, ¿no? Cómo hay ese episodio tan simpático de cuando Jesús se queda en el templo y María y José ya se van, ¿no? Se piensan que estaba en alguno de los carruajes y al cabo de un tiempo se dan cuenta que no está y van a buscarle y Jesús estaba en el templo y María al principio parece que no entiende del todo por qué Jesús se ha quedado ahí en el templo, ¿no? Pero María va meditando estas cosas en su corazón. Va meditando lo que ha escuchado
de la palabra de Dios y lo va poniendo en contraste con su vida. Va diciendo, Señor, ¿cómo encaja esto? ¿No? ¿Cómo encaja? También nosotros en la misa nos hará mucho bien si intentamos ver cómo encajan las lecturas, todas, ¿eh? No solo el Evangelio, que a veces prestamos mucha atención al Evangelio y nos cuesta un poquito más prestar atención a la lectura del Antiguo Testamento, porque a veces no la entendemos bien. Pero si prestamos atención, si nos preparamos un poquito las lecturas antes de quizá ir a misa, si hacemos oración con ellas, veremos y cómo el Señor nos está hablando ahí y nosotros podemos hacer lo que hacía la Virgen, ¿eh? Hacer este mosaico entre lo que escucho de la palabra de Dios y que quizá no acabo de entender 100% y mi vida, para ir viendo cómo mi vida se puede amoldar a la voluntad de Dios, a lo que Dios quiere decirme, ¿no? Esta manera de hacer de la Virgen nos ayuda mucho a vivir mejor la misa. María es la gran creyente, dice Benedicto XVI, que llena de confianza se pone en las manos de Dios abandonándose a su voluntad. Este misterio se intensifica hasta llegar a la total implicación en la misión redentora de Jesús. Y esto es muy interesante, ¿eh? O sea, lo que llega a hacer la Virgen cuando está al pie de la cruz nos está indicando que la Virgen ya se ha identificado con su Hijo. De algún modo, la Virgen, yo no sé, yo me puedo imaginar que la Virgen, si se hubiera podido cambiar por Jesús, lo hubiera hecho. Y lo hubiera hecho no solo por amor a su Hijo, sino a todos nosotros. O sea, la Virgen estaba tan identificada con la misión redentora de Jesús que supo estar al pie de la cruz. Aceptó. ¿No? En la Virgen no hay ningún gesto, en ningún momento, de desprecio hacia los que hacen daño a su Hijo, de rencor. La Virgen está, aunque le duele en el corazón, está aceptando la entrega de su Hijo. Hace poco vi también esta película de Cristiada, ¿no? No sé si la habéis visto, que cuenta este episodio de la historia de México con los cristeros, ¿no? Cuando el gobierno se pone pues, a intentar pues, poner en dificultad a la iglesia, ¿no? Y hay asesinatos de muchos sacerdotes, se pide que se cierren las iglesias, muchas cosas, ¿no? Y en esta película está este santo mártir, creo que es, ahora el nombre me falla, pero José Luis del Río, Luis Sánchez del Río, es un chico muy pequeño. En la película se muestra cómo ve a un sacerdote muy mayor, que es un sacerdote europeo, pero que lleva desde muy pequeño en México, que da la vida por Cristo, ¿no? Que da la vida en martirio, y eso le impacta tanto que decide unirse a los cristeros, y él no lucha porque es todavía un adolescente, pero ayuda, ¿no? Y acaba él sufriendo el martirio, un martirio muy cruento. Y hay en la película es una escena que es muy conmovedora, que es que sus padres son traídos al momento en que este chico mártir acabará entregando la vida. Y su madre, hay un momento en que le están proponiendo, mira, si reniegas de tu fe, todavía puedes salvarte. Y el chaval mira a su madre y su madre le da la aprobación. Que es muy fuerte esta escena, ¿eh? Cómo una madre se da cuenta de que el mayor bien para su hijo es dar la vida por Jesús, por el Señor, por Dios. Claro, esto nos puede ayudar a entender cómo la Virgen se había llegado a identificarse con la misión redentora de Jesús, ¿no? Está al pie de la cruz completamente identificada con su Hijo y acepta el dolor tan grande, ¿no?, de ver a su Hijo morir en la cruz. Se unió a su sacrificio con corazón de madre, dice un documento del Vaticano II. Llena de amor, daba su consentimiento a la inmolación de su Hijo como víctima. Desde la Anunciación hasta la cruz, María es aquella que acoge la palabra que se hizo carne en ella y que enmudece en el silencio de la muerte. Y como os decía, finalmente ella es quien recibe en sus brazos el cuerpo entregado ya exánime, de aquel que de verdad ha amado a los suyos hasta el extremo. Pues bien, la misa querrá hacer esto de mí, querrá, como María, hacerme que me una
a la misión redentora del Señor, si yo no estoy dispuesto a hacer de mi vida una entrega por amor a Dios y a los demás, la misa se quedará en mí como empequeñecida. Le estaré poniendo límites a la acción de Dios en mí. Si yo de algún modo no estoy dispuesto a que toda mi vida sea una ofrenda en la que yo me entrego por amor a Dios y a los hermanos, la misa se quedará como encogida, ¿eh? Yo le estaré poniendo límites a la misa. La misa en sí, hay una doctrina del Concilio de Trento que se llama así, ¿no? El ex opere operato. Los sacramentos dan la gracia por el hecho de que son sacramentos y que se celebran, ¿no? Aunque, por ejemplo, ¿no? Aunque, por ejemplo, el sacerdote sea un sacerdote pues, que no vive bien su fe o que esté incluso en pecado grave, si me da el sacramento, yo estoy recibiendo toda la gracia. Pero ahora bien, para que yo reciba toda la gracia o para que yo le saque fruto de esa gracia, para que esa gracia dé fruto en mí, hace falta que yo esté dispuesto a que el sacramento actúe en mí, como por ejemplo actuó en María, como actuó en María en su vida. Entonces yo pensaba, algunas ideas, ¿no? Me puedo preparar durante todo el día para ir a misa. Y sobre todo, hay oraciones que nos ayudan, ¿no? Oraciones preparatorias, oraciones de acción de gracias. Pero lo más importante de esas oraciones no es tanto hacerlas, cuanto en qué sintonía me están poniendo. La oración preparatoria de la misa me debe llevar a ir convirtiendo todo mi día en un gran deseo de recibir al Señor. Y entonces, cuando hace mal tiempo, cuando ahora no podemos salir de casa y estamos cansados y lo que sea, ¿no? Cuando hay mal ambiente en casa porque la situación es tensa, en esos momentos en que yo puedo hacer oblación, puedo ofrecerle al Señor esas incomodidades, me voy preparando para la misa. Dicho en plano y llano, ¿eh? No tiene sentido ir a misa muy devotamente y estarme quejando todo el día. Ya sé que nos cuesta, yo el primero, ¿eh? Pero fijémonos, no tiene sentido. Por lo menos no tiene sentido que yo no luche para dejar de quejarme, para dejar de criticar. O sea, si yo no lucho para intentar hacer de mi vida una oblación, darme cuenta que toda circunstancia es una ocasión en la cual el Señor me está proponiendo, me está como animando a entregarme, a abandonarme en sus manos, a hacer de mi vida una entrega, una oblación, difícilmente después entraré en la dinámica de la misa. Porque muy fácilmente en la misa lo que podemos hacer es ir a buscar vivirla como algo de consumo. A veces hay un poco, ¿no?, esta posibilidad de cuantas más misas vaya, esto pasaba, ¿eh? Hay gente que incluso de modo enfermizo ha pasado, ¿eh? Personas que iban a comulgar a varias misas y se tuvo que poner una norma que decía, no, se comulga una vez al día, excepto pues si por otra ocasión, por otra razón hay que ir, por ejemplo, uno va a misa y luego le invitan a un funeral, ¿no? ¿Por qué? Por esa razón, ¿eh? Porque podemos acabar convirtiendo la misa en un acto de consumo, en un... Sí, no sé cómo explicarlo bien, ¿eh? Pero hay esa posibilidad. Lo que es contrario a eso es convertir mi vida en misa, ¿eh? Y a ir haciendo de mi vida un acto de entrega. Aceptar el carácter de mi cónyuge, los defectos de mis hijos, de mis padres, eh, poner en manos de Dios mi vida para que haga su voluntad, ¿eh? Aquí yo recuerdo de San José María Escrivá que él preparaba la misa, dice, la mitad del día la dedico a preparar la misa, ¿no? Antes de la misa, la mitad del día a prepararla, ¿no? Ir aumentando mi deseo. Y después de la misa, la otra mitad, voy dando gracias a Dios durante el día. Es muy importante el deseo, ¿eh? Y aquí también otra idea pienso que es muy interesante para nosotros en estos tiempos, que no podemos todavía, ¿verdad? Depende de dónde estéis, pero yo estoy aquí en San Feliu y todavía no nos permiten el celebrar la misa con fieles. Un tema muy importante estos días es el deseo de recibir al Señor, el deseo. A veces se puede estar más en comunión con Dios teniendo deseo de recibirle que a veces si le recibimos mal en la Eucaristía. Es decir, imaginaos pues, que una persona pues, no puede recibir al Señor porque, pues, no sé, porque se casó, se ha divorciado, ahora está viviendo con otra persona y tiene hijos y su situación concreta, porque no se han podido volver a casar, no les permite recibir al Señor.
tiene que quedarse sin la comunión sacramental. Pero si esta persona, intentando arreglar su vida según la voluntad de Dios, intentando hacer todo lo que puede, ¿verdad?, tiene un deseo profundo, puede estar en mucha más comunión que otra persona que recibe al Señor sacramentalmente, pero lo recibe pues con ligereza. Ahí el corazón, que solo lo ve Dios, es lo que posibilita que yo me una de verdad al Señor en la Eucaristía. Y fijaros, hay un ejemplo del tema del deseo que está en Santa Mónica. Sabéis, Santa Mónica es la madre de Agustín. Y sabéis que Agustín era un poco, bueno, llevó toda su juventud una vida pues, de no cristiano, ¿verdad? Sino que vivió un poco pues buscando, estuvo en la secta de los maniqueos, tenía mucho prestigio. Bien, pues Santa Mónica rezó y las lágrimas de Santa Mónica son conocidas, ¿verdad? Por cómo Santa Mónica rezó por la conversión de su hijo. Y hay un santo que fue el director espiritual de Santa Margarita María Alacoque, San Claudio de la Colombière, que explicando Santa Mónica dice, ¿por qué el Señor tardó tanto? Y era santa, ¿eh? Santa Mónica, tardó tanto en concederle lo que Santa Mónica le pedía. Y dice este santo, dice, porque el Señor quería ir aumentando el deseo en Santa Mónica. Es muy interesante. A veces el Señor no nos concede lo que le pedimos para que lo deseemos más. Y el Señor muchas veces solo nos puede dar en la medida en que yo deseo. Cuanto mayor es mi deseo, más me puede llenar el Señor mi corazón con su gracia. Cuanto más ardorosamente deseo yo recibir al Señor en la Eucaristía, más podrá el Señor después entregárseme en la Eucaristía. ¿Sí? La importancia del anhelo es muy importante. San Agustín incluso estuvo un tiempo haciendo ayuno eucarístico. Ayuno eucarístico. Es decir, no ayunaba. Perdón, no recibía la Eucaristía. Pues bien, esta sería la primera parte. Mirar a María y verla como modelo de lo que es recibir bien al Señor en la misa. Y la segunda parte, no me quiero alargar mucho, pero sí que os quería contar una anécdota, porque ya llevamos un rato hablando y aquí a estas horas alguien se puede haber dormido. Entonces, os quería contar, yo desde hace unos años en la parroquia tengo los Scouts de Europa, estoy muy contento y tenemos campamentos, yo había sido Scout de pequeño y me ayudó un montón. Y en la parroquia pues tenía bastantes niños y pensando qué podíamos ofrecerles, pues empezamos los Scouts, ¿no? Y en los campamentos pues intentamos tener misa cada día, ratos de oración, algún también un rato de adoración con el Santísimo algún día, confesiones. Y bien, en una ocasión como tengo niños de varias edades, tenía aún un campamento de chicas, un campamento de chicos y uno de más pequeños, y tenía que ir a hacer una misa en el campamento de chicas. Pero por la mañana había unas promesas con los chicos y se retrasó un poco, con lo cual se me fue retrasando y llegué muy tarde al campamento de las chicas para decirles la misa, tan tarde que era ya de noche. Entonces aproveché para decirles algo, las chicas adolescentes, y pensé, es el momento perfecto para explicarles o darles una visión de la misa que quizá no habían pensado nunca. Y es la siguiente. ¿Os habéis planteado qué es lo que hay en una cena romántica? En una cena romántica hay, pues, ¿no? Que es una buena pregunta también, ¿eh? Los matrimonios que me escucháis, ¿cuánto tiempo hace que no tenéis una cena romántica? Eso no hay que perderlo. Pues bien, en una cena romántica normalmente uno pone los manteles de fiesta, pone seguramente un poco de música de fondo, pone unas velas sobre el altar, seguramente pues uno se ha puesto perfume, quizás si tiene posibilidad pone unas flores. Es un momento pues tranquilo, donde no hay prisa, se puede hablar tranquilamente, ¿no? Los esposos pueden hablar con paz, ¿no? Los niños quizá están pues con los canguros o con los padrinos de bautizo, que hay que utilizarlos para eso, los padrinos de bautizo, para que los padres puedan tener ratos de intimidad. La comida es una excelente comida, ¿no? No se compra una pizza del Telepizza para una cena romántica, ¿no? Pues uno habrá cocinado, se habrá pasado incluso un buen rato cocinando, ¿no?
Incluso, si me permitís, y pues, oye, pues si es dentro del matrimonio, pues quizá la cena romántica acaba con la entrega de los esposos, ¿verdad? En el lecho matrimonial. Pues bien, todo esto, todo esto está en la misa. Fijaros que en la misa se empieza y se acaba con un beso. El sacerdote entra y besa el altar, y cuando acaba volverá a besar el altar. Cuando lea las lecturas, besa el evangeliario. La palabra de Dios es esta buena conversación que hay en una cena romántica, ¿verdad? Se habla de cosas. Incluso una cena romántica es un momento para mirar al futuro, ¿verdad? Para hacer promesas, podríamos decir, para hablar de cosas que quizá no han ido muy bien y, oye, pues mi corazón está abierto y si te puedo ayudar en algo, ¿verdad? Hacer promesas de cara al futuro. La palabra de Dios está llena de promesas. El Señor nos ha hecho un montón de promesas que están en la palabra de Dios. De hecho, fijaros que es muy interesante que la palabra de Dios acaba los domingos con el credo. Cuando nosotros hemos escuchado la palabra de Dios, estas promesas del Señor que nos invitan a la confianza, después pronunciamos el credo. Y aquí es muy interesante también la diferencia entre Zacarías y la Virgen, ¿eh? Zacarías recibe un anuncio del ángel que su mujer va a dar a luz, y porque Zacarías duda, ¿verdad? Le es enviado pues que se queda un tiempo mudo. En cambio, ¿no? Porque Zacarías había pedido una prueba. En cambio, la Virgen, cuando recibe el ángel el anuncio, la Virgen cree, ¿eh? Y entonces la Virgen, sin pedírsela, le dan la prueba, ¿eh? Es que tu prima está embarazada. O sea, ¿veis? La dinámica de la misa es la dinámica de los enamorados. La dinámica de la misa es la dinámica de los enamorados. Y todo está ahí, ¿eh? Fijaros que en la misa hay manteles de fiesta, hay también pues, velas encendidas, hay música, hay poesía incluso, ¿eh? También puede haber poesía en una cena romántica, y hay la mejor comida del mundo. O sea, en una cena romántica se da una comida, que es algo que uno ha preparado con cariño. En la cena de la Eucaristía, Jesús mismo se nos da de comida. E incluso, fijaros, aquello que os decía antes, que una cena romántica puede acabar pues con la entrega de los esposos. Una vez les explicaba a unos padres de primera comunión, porque es uno de los grandes temas, ¿no? Cómo intentar que aquellas personas que quieren que sus hijos hagan la primera comunión, pues se preparen ellos también para recibir el Señor. Muchas veces estos padres, pues habrán hecho ellos la primera comunión de pequeños, pero igual luego durante muchos años no han estado viviendo su fe, ¿no? Y cómo explicarles. Y una vez les explicaba, mirad, lo más parecido en la misa a, a vuestra relación de matrimonio es el acto conyugal. Yo les decía, cuando vosotros, ¿no? Cuando decimos entregar el cuerpo, ¿qué entendemos? Está clarísimo, ¿verdad? El acto matrimonial. ¿Y qué nos dice el Señor en cada misa? Este es mi cuerpo entregado por vosotros. O sea, recibir la comunión es el acto de mayor intimidad que puedo tener con el Señor. El Señor se me entrega como el esposo se entrega a su esposa, la Iglesia. Se entrega a nosotros el Señor. O sea, esto nos tiene, lo digo porque esto nos tiene que ayudar a tomar conciencia de qué estamos haciendo cuando vamos a misa. E intentar que yo no vaya a misa despistado, dormido, ¿no? Aquello que no tendría sentido en un matrimonio no tiene sentido en la misa. Yo les decía a estos padres, ¿verdad que si a alguno de vosotros resulta que, pues mira, su marido o su mujer le dice, mira, me voy de casa, y está 10 años fuera de casa, y volviera a casa y hiciera como si nada hubiera pasado, eso sería rarísimo, ¿verdad? No sería aceptable. Pues con el Señor no podemos actuar así. No puedo yo apartarme y luego volver como si nada hubiera pasado. O dicho de otra forma, no puedo vivir la misa con ligereza. Con ligereza. Ofendemos al Señor cuando lo hacemos así. El Señor es tan bueno que nos perdona siempre, ¿verdad? Cuando le pedimos perdón y está dispuesto y nos conoce y sabe cómo somos. Pero eso que no nos lleve a no intentar vivir con cariño la Santa Misa. Prepararnos bien, a tener momentos de delicadeza con el Señor, ¿no?
Pues bien, ya está. Hay más cosas, ¿verdad? Yo había repasado también el catecismo, pero es un poco tarde y había tiempo para las preguntas. Entonces, nada, si tenéis alguna pregunta, soy todo oídos y a ver si soy capaz de responder algo. Ahora es cuando dicen, no, Musén, es que ha tenido el micro apagado todo el rato. Vuelvo a empezar. Bueno, que igual, también hay tiempo, si quiere agregar algo más, igual también lo podrá hacer. Bueno, yo os invitaría, por ejemplo, o sea, hay que formarse. Yo pienso que es una necesidad de nuestro tiempo, ¿no? Y el catecismo tiene unas cosas preciosas, ¿no? A partir del número 1323, pues explica, ¿no? Cómo la Eucaristía es fuente y culmen de toda la vida cristiana. ¿Eh? Fuente y culmen, o sea que nuestra vida cristiana culmina en la Eucaristía. O sea, no hay nada más alto que podamos hacer. ¿Eh? Lo que os decía al principio, ver a la Virgen no es más alto que recibir al Señor. No lo es. Es mucho más fuerte ontológicamente, o sea, a nivel de ser, de recibir al Señor en la Eucaristía. Lo que pasa es que nos podemos acostumbrar y ese es el peligro, ¿no? En cada Eucaristía lo que estamos haciendo es revivir esos momentos en los que el Señor se entregó por nosotros. O sea, el acto de la pasión, muerte y resurrección del Señor es un acto que, o sea, que en el tiempo ha quedado como accesible. ¿Eh? No es que nosotros nos traslademos al Calvario, sino que el Calvario se hace presente en cada Eucaristía, la muerte del Señor. Y ahí es muy interesante también, yo esto la Semana Santa, que estos días hemos tenido que vivir de un modo muy raro, ¿no? Pero la Semana Santa es espectacular, ¿no? El Jueves Santo el Señor instituye la Eucaristía y lo que hace es adelantar, anticipar lo que hará al día siguiente. Esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Y al día siguiente, efectivamente, el Señor entrega su cuerpo, literalmente, para nuestra salvación. Entonces, bueno, todo eso está explicado aquí, ¿no? En el Catecismo vale la pena que tenéis ocasión de leerlo con calma. ¿Eh? A veces no se entienden todos los puntos del Catecismo, no hay que entenderlo todo, ¿eh? Pero uno va leyendo y va entrando un poquito más en lo que es esta sabiduría que la Iglesia nos ha ido dejando, ¿no? Pues nada, no, ya me callo para que si hay alguna pregunta y si no, pues no nos alarguemos más de la cuenta. No se preocupe. Vamos en sí, mientras ha estado dando pues, la charla, sí que ha habido gente pues, que nos ha ido enviando preguntas, ¿no? Y una de ellas hace referencia a de si se puede o no comulgar 2 veces en el día. Bien, eso lo he explicado así de pasada, no tenía previsto decirlo, pero ya que lo preguntáis, lo que se nos propone es una vez al día. ¿Eh? Lo que pasa es que si, por ejemplo, eso que decía antes, imaginaos que yo he ido a misa por la mañana y resulta que después me entero de que ha fallecido una persona y quiero ir al funeral, es un funeral con misa, pues como es una celebración diferente, ¿no? Un motivo diferente, pues puedo comulgar hasta 2 veces, ¿eh? En ese sentido. Pero se recomienda una sola vez, ¿eh? Para no acostumbrarnos, para no banalizar la Eucaristía, para no creer que porque comulgo más veces, eso me va a hacer más santo. ¿Sí? No sé si contesto bien. Es una buena praxis el decir, oye, y yo lo que tengo que hacer es, le he recibido al Señor hoy, se me ha dado todo lo que necesito para hacer que mi vida sea santa, para hacer de mi vida una Eucaristía. Lo tengo todo. Perfecto, muchas gracias. También nos ha llegado otra, ¿no? Que, bueno, poniendo un poco pues, en el contexto del confinamiento, ¿no? Que pues, bueno, pues limita ciertos sacramentos, ¿no? Claro. Y haciendo también referencia a una cosa bueno, ha dicho una frase de un santo, ¿no? Como que decía, en la cual, digamos, como que se preparaba para misa ese día y a partir de ese momento como que se preparaba, o sea, hacía por prepararse para la misa del día siguiente, ¿no? Sí. Entonces, un poco relacionado también con el confinamiento, ¿no? O sea, ¿qué opciones o cómo, no sé, como qué detalles propondría, ¿no? Más allá de las espirituales, como para tratar de tener presente al Señor durante esos momentos del día y preparar mejor la misa del día siguiente o la de ese mismo día? Sí. Sí, correcto.
Yo el ejemplo que he puesto es de San José María, que lo que hacía era, cuando acababa la misa, se pasaba unas horas dando gracias, ¿no? O sea, durante el día, él pues haría haciendo, supongo yo, acciones de gracias, ¿no? Gracias, Señor, por haber venido a mí, ¿no? Por haberme visitado de esta forma tan fuerte. Gracias por tantas cosas que uno puede dar gracias, ¿no? Y después se iba preparando, pues efectivamente, seguramente con comuniones espirituales. Yo pienso que prepararse para la misa es que cualquier cosa que sea tener detalles de cariño con el Señor y la Virgen nos prepara. O sea, pasar por delante de una imagen que tengo en el comedor y darle un beso a la Virgen o mirarla con cariño, ¿no? Y ir pensando, jo, qué ganas tengo, Virgen mía, de recibir a tu hijo esta tarde o mañana por la mañana, ¿no? Otra cosa que también nos hace bien es examinar mi vida, ¿no? ¿Estoy yo en disposiciones de recibir bien al Señor? O sea, porque eso que os decía antes, ¿no? Si yo no estoy... A veces no es cuestión de que haya algún impedimento grave, sino simplemente de que estoy poniendo obstáculos al Señor, que estoy con el freno de mano puesto, ¿no? Que voy, sí, te quiero recibir, Señor, pero quiero recibir, pero entregarme cuesta más, ¿no? Entonces, detectar esas cositas y pedirle al Señor, porque a veces nos costará mucho a nosotros avanzar en ese sentido, pero pedirle, Señor, ayúdame a no poner obstáculos a tu gracia, a realmente entregarme. Entonces, todo lo que sea actos de entrega durante el día me prepara para la misa. Actos de paciencia, de cariño con los demás, todo esto me está preparando para la misa. Todo lo que sea hacer de mi vida una oblación, una entrega continua, me prepara a recibir bien al Señor. ¿Sí? Y luego, creatividad, ¿eh? O sea, aquí somos cada uno muy distintos. Entonces, el Espíritu Santo nos... ¿no? Yo pienso que no hay dos almas iguales. Y hay personas pues, que serán más creativas en el sentido de más originales en la forma de prepararse, de tener, no sé, gestos de cariño con el Señor. Cada uno, incluso pedir al Espíritu Santo, ¿no? La inspiración. Espíritu Santo, ayúdame a prepararme bien, ¿no? Inspírame qué cosas puedo hacer para... Mucha creatividad. Si el amor no es algo estanco, ¿no? Los novios, no sé, a veces no le preguntan, ¿no? Oye, ¿cómo tengo que prepararme bien para besarte esta noche? En fin, mucha creatividad, sí, sí. Seamos muy realistas con lo que estamos viviendo. Es realmente una entrega de amor del Señor, con lo cual el amor es muy, muy creativo, ¿no? También nos preguntan qué significa para usted el rezar con el corazón desde la Eucaristía. Bueno, es una pregunta amplia, ¿no? Mira, os voy a explicar una anécdota. Me explicaba esto un sacerdote amigo mío, me decía que en una ocasión le preguntaba a un sacerdote pues, en el que él confiaba y lo veía un poco como modelo. Le decía, mira, es que no sé si celebro bien la misa, si tendría que grabarme algún día para ver si se me entiende bien, para ver si se me escucha bien, si gesticulo bien, si hago bien los gestos. Y ese sacerdote le dijo, mira, ¿sabes qué? Celebra la misa con amor. ¿Celebra la misa con amor? Yo creo que es eso, ¿eh? Celebrar la misa con amor es lo principal. Y estos días que, pues claro, estás muy limitado, ¿no? En cuanto estamos acostumbrados a recibir a gente en el despacho parroquial, las confesiones. Y yo pues he intentado pues, estar en contacto con personas por teléfono, pero al final siempre te quedas muy limitado, ¿no? Y pensaba esto, ¿no? Cuidar mucho la misa. Poner el corazón en la misa. Poner el corazón es donde está tu tesoro, está tu corazón, ¿no? Es decir, ¿qué es lo más importante para mí? ¿Dónde pongo el corazón? ¿No? ¿Realmente valoro la misa? Pienso que tampoco hay que complicar las cosas, ¿eh? O sea, lo que sería de un modo natural, ¿no? Me preocupa esto, le doy vueltas al otro, lo cuido, tal, es lo que estoy poniendo ahí en mi corazón. Entonces, la misa, darme cuenta de lo que estoy recibiendo y que todo gire alrededor de la misa, ¿eh? Que todo gire alrededor. Incluso qué horario le pongo a la misa, o incluso para la oración, ¿eh? Que a veces tendemos a poner la oración en el momento en que pues, ya estamos muy cansados, ¿no? ¿Qué momento le estoy entregando al Señor para estar más pendiente de Él, ¿no? La misa igual. Puedo poner la misa y alrededor todo lo demás, o poner todo lo demás y al final, o lo que me sobra, poner la misa, ¿no? Pues esos actos de cariño
con naturalidad es lo que ayuda a vivir bien la misa, con el corazón. O sea, que si nos puede profundizar un poco más lo del deseo de recibir la Eucaristía en parejas que no pueden casarse. Claro, exacto. Es un tema muy doloroso, ¿no? Personas que, pues eso, por ejemplo, imaginaos a alguien que ha estado casado, hay un divorcio, ¿verdad? Y luego, pues no se ha casado por la iglesia, sino por lo civil con otra persona y ha formado una familia. Pues obviamente en este caso, pues no vamos a deshacer, ¿no?, una familia. Hay que ver cada caso, ¿eh? Y eso es muy complicado, pero pues esas personas acercándose a Dios, dándose cuenta de que hay algo en su vida bueno, que ha sucedido y que ahora les impide recibir sacramentalmente al Señor. Y esto, como digo, hay que ver cada caso y es bueno que las personas puedan hablar con un sacerdote, ¿no?, que les oriente. Pero si se da el caso, vivir del deseo, no dejar de ir a misa, ¿eh? Hay que ir a misa, claro que sí. Y si se puede, hay que tener una vida, pues, de parroquia. Yo tengo la sensación de que es una de las cosas que necesitamos hacer, acoger muy bien a personas que están viviendo esa situación dolorosísima. Me he dado cuenta que quiero tener al Señor en mi vida, me doy cuenta de que la comunión es lo más alto a lo que puedo llegar, pero ahora mismo no puedo, porque peor que no recibir al Señor es recibirle mal, ¿eh? Esto es muy importante. A veces las ansias de recibir al Señor llevan a personas a recibirle mal. Y es peor, ¿eh? Nos dañamos y ofendemos al Señor. Pero cuando yo no le puedo recibir, el Señor ve que estoy haciendo todo lo que puedo y lo único que me queda es el deseo, ese deseo me puede poner en comunión con el Señor. De formas que solo el Señor sabe, pero me pone en una comunión. Y como decía antes, yo pienso que hay personas que pueden estar en mucha más comunión con el Señor en esa situación, sin recibirle en la Eucaristía, que personas que le reciben, pero de una forma más ligera, ¿no?, de una forma menos deseosa. El anhelo juega un papel importantísimo en nuestros corazones, ¿no? ¿Qué anhelamos? ¿Qué deseamos? Claro, es que eso nos abre muchísimo la gracia. Cuando uno está deseando algo mucho, está dispuesto a hacer cualquier cosa para conseguirlo, ¿no? Y eso nos ayuda a quitar barreras, a desprendernos de cosas. El deseo ayuda mucho, mucho a crecer. La espera también, ¿eh? La espera es muy buena para aprender a valorar. Por eso la Iglesia siempre ha propuesto que los novios pues esperen hasta el matrimonio para, entre otras cosas, ¿eh? Pero esa espera es muy educativa. Saber esperar, ir creando ese deseo. El deseo incluso nos hace madurar, ¿eh? Nos hace madurar en lo que yo realmente deseo. El que no tiene que esperar nunca para conseguir lo que desea, en el fondo es un malcriado, ¿no? Los niños cuando se les da enseguida lo que quieren y siempre consiguen lo que se les pide a la mínima, no saben esperar, no saben valorar las cosas y acaban siendo malcriados. El Señor a veces no nos da todo lo que quisiéramos de buenas porque nos quiere dar mucho más. Había una vez un dibujo que me pareció muy interesante, que se veía una imagen de Jesús y a una niña pequeña. Y la niña pequeña tiene un osito y el Señor estaba como arrodillado y le proponía que le entregara el osito. No sé si lo habéis visto. Y la niña decía, es que lo quiero mucho al osito. Y Jesús detrás, escondido, sin que la niña lo viera, tenía un peluche mucho más grande, ¿no? O sea que la niña no se daba cuenta que el Señor le estaba pidiendo algo, pero que el Señor le iba a dar mucho más. Entonces, esta espera a veces es ese peluche pequeñito que nos cuesta dar al Señor y que si tenemos la valentía de dársela, de darle al Señor esta espera, este tener paciencia, este prepararnos bien, el Señor nos va a poder colmar mucho mejor, ¿eh?, en la Eucaristía. O sea que a estas personas hay que decirles que el Señor las quiere muchísimo, que la Iglesia les quiere muchísimo y que yo las admiro un montón, ¿eh? Yo he tenido varias personas que he podido acompañar y que, pienso por ejemplo en un caso de una persona de mi parroquia que no estaban casados y había unas complicaciones y, bueno, gracias a Dios, la cosa se mejoró y se pudieron casar. Y a esta persona le costó mucho no poder recibir al Señor. Se había convertido, no poder recibir al Señor durante todo el tiempo en que estuvo esperando a que se pudieran casar bien, ¿no?
Pero esta persona le ayudó esta espera, le ayudó muchísimo y ella sí me lo ha manifestado y pienso que vale la pena. A veces estamos en una sociedad de queremos las cosas ya, queremos las cosas ya y tenemos que aprender a esperar. Y fijaros que no solo nuestra sociedad, Adán y Eva ya cogieron el fruto el fruto prohibido. Es como esta tendencia que tenemos a querer coger las cosas por nuestros propios medios. Y a veces tenemos que esperar más a que Dios nos haga entrega de sus dones. No quererlos coger yo por mis medios, sino esperar a que en el momento oportuno que me marca la Iglesia, con esa obediencia fiel y esperanzada de la Virgen, para recibir bien al Señor. Como os decía, es mejor esperar para recibir bien al Señor que no esperar y recibirlo mal. Un poco en la misma línea, en la misma tónica, nos formulan una pregunta que también pues de ahí, ¿no? Que es, bueno, pues, ¿qué forma podríamos animar a nuestros hijos adolescentes a que acompañaran pues, a misa los domingos? Claro. Uno de los grandes temas, ¿verdad? Yo diría que los padres pueden hacer hasta cierto punto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todo lo que es de religión toca mucho la libertad interior de la persona. Entonces los padres hasta cierta edad deben, yo pienso que en condiciones normales, ¿no? Que la familia va a misa, pues los niños van a misa, ¿no? Hay mucho que discutir aquí. Pero habrá cierto momento en el cual pues hay ciertas cosas que hay que dar libertad, porque es una cuestión ya entre ellos y Dios. Entonces, todo lo que van a hacer los padres por dar un ejemplo, vivir bien la misa, ¿no? Que los hijos vean que realmente para ellos la misa es el gran encuentro con el Señor, ¿no? Que lo están deseando, que se prepara bien la misa, ¿no? Lo mejor que se pueda. Las familias a veces es complicado, ¿verdad? Porque hay críos y los horarios y todo, pero hay cosas que se notan, ¿eh? Los niños lo ven todo. Desde que son pequeñines ya se están juzgando los padres, ¿eh? No para mal, sino que están prestando atención a los padres, se dan cuenta de todo. Entonces, los comentarios entre los esposos, ¿no? A mí una vez un niño decía que escuchó que su madre decía que esto de ir a misa es una pérdida de tiempo. Claro, esto no ayuda a nada, ¿eh? Pero si en cambio lo cambiamos, ¿no? Y hay en los esposos comentarios, ¿no? De otro tipo. A veces hay que prepararlos, o sea, no hay que ser falso, pero por lo que sea hemos entrado en una época en que hay un poco de tabú de ciertos temas, ¿no? Y podemos incluso ir a misa y no comentar nada de la misa. Pero algún comentario pues estos días, ¿no? Se puede decir, oye, qué ganas tengo de ir a misa, ¿no? He hecho tanto de falta. O sea, este tipo de comentarios naturales que van calando en el corazón de los hijos. Eso no significa que entonces ya los chavales van a ir a misa y no van a dejar nunca de ir. No, porque está su libertad. Pero si eso se ha ido trabajando en el corazón de esos chavales, ellos han recibido una información de alguien que quieren y que les quiere, ¿no? Que son de su confianza, son sus padres. Entonces, eso queda, ¿eh? Eso queda sin duda. Entonces, hay que dar una cierta libertad a partir de cierta edad. Eso también es importante, pienso. Y a la vez dar muy buen ejemplo. Dar muy buen ejemplo. Escuché también a un santo que le preguntaban, ¿hay que obligar a rezar el rosario con los niños? Y este santo decía que no, ¿eh? Decía, mira, con los niños rezad alguna oración pequeñita, pero ciertas cosas tienen que salir de su libertad. Porque la religión y la libertad están muy unidas. No se puede obligar a nadie a creer, por mucho que queramos, porque es su bien. Si, claro, aquí está la maravilla de la educación, que no es quitarle la libertad al otro, sino incentivarle a que vea que eso es para su bien y que sea él mismo el que lo elige. Es ese juego tan precioso de la educación, ¿no? De no te voy a obligar a hacer algo que es para tu bien, porque si no sale de ti, si no sale de tu libertad interior, tampoco te va a hacer bien hacerlo, ¿no? Como digo, a partir de cierta edad, que tampoco sabría decir, y creo que depende mucho de los chavales, ¿no? Pero eso, buen ejemplo
y vivirlo en casa de verdad, a fondo, y luego rezar mucho, ¿eh? Rezar mucho por ellos. Al final hay un momento donde también se decía esto, ¿no? Hay un momento que hay que dejar de hablar a los hijos de Dios y empezar a hablar a Dios de los hijos, ¿eh? Ya desde siempre, desde pequeños. Pero hay un momento en que quizá habrá que callar un poquito más y pasar los años y un chaval ya es mayor, incluso ha hecho su vida y pues, habrá un momento que quizá no siempre tengo que estar dando el mismo cassette, ¿no? Sino que igual también es un momento de hablarle mucho al Señor de este chico, de este hijo, y pedirle su conversión, como hacía Santa Mónica, ¿eh? Bueno, no sé, habría muchas más cosas que se pueden decir, pero ahora mismo se me ocurren estas, ¿eh? El ejemplo es muy importante, el ejemplo es muy importante. De eso mismo, un consejo para los papás con niños pequeños que van a la Eucaristía y muchas veces tienen que salir porque los niños empiezan a hacer ruido Mm. Entonces, ¿la pregunta cuál es? ¿qué consejo? ¿Qué hacen? Mucha paz, mucha paz, ¿eh? O sea, no hay que ni incomodarse, ni me perdo de una lectura, pues ya la leeré mañana si puedo y tengo un ratito, ¿eh? Mucha paz. O sea, poner cariño en lo que hacemos es vivir la misa, ¿eh? Y, por ejemplo, o sea, ¿tendría sentido que alguien dejara a un enfermo en casa solo, que necesita mis cuidados para ir a misa? ¿No? Si yo tengo un enfermo en casa y no consigo que nadie venga a ayudarme y que pueda ir a misa y tengo que quedarme, me quedo. Esa es mi misa. Y los que tienen niños pequeños y lloran, y pues ese niño es mi misa. Yo hago lo mejor que puedo. Y ese dicho, el que hace lo que puede, Dios no le pide más. Entonces, mucha paz. Que tengo que salir, pues algo, que me pierdo un trozo, me pierdo un trozo, ¿eh? Y adelante, y el Señor ya lo suplirá, porque yo estoy procurando. También es verdad que yo pienso que sí que es bueno educar a los hijos a saber estar, pero eso es otra cosa, ¿eh? A veces hemos tendido alguna vez, yo lo he visto, pues, bueno, que los chicos pues, son chicos, con lo cual es normal que hagan ruido. A mí, yo tengo en mis misas, gracias a Dios, varias familias y pues ya estoy muy acostumbrado a los ruidos, ¿verdad? Pero sí que pienso sobre todo en los chavales y a veces pienso, les están ayudando, educativamente hablando, a saber estar en donde están, ¿no? Ahora hay momentos que hay que aprender que hay que estar pues, silencioso, hay que estar, pues eso, saber estar, ¿eh? Y eso también la misa puede ser un momento para educarlo. Pero al margen de esa parte más educativa, lo que hace referencia a cómo vivir la misa con niños pequeños, mucha paz, se hace lo que se puede y el Señor suplirá, ¿eh? Pero mucha paz, mucha paz. Y prefiero que uno vaya a misa así como puede, que no que deje de ir, o, ¿no? O que se parta la familia para ir a misa, ahora vas tú. A veces tiene que hacer, ¿eh? Pero yo pienso que la familia unida a misa es una gran cosa. Si no se puede vivir al 100%, en el sentido de escuchar las lecturas, se vive de otra forma, ¿eh? Que es teniendo cuidado de los chavales. Mucha paz, mucha paz. También nos comentan que así como recomienda, digamos, la comunión sacramental, una comunión sacramental, por así decirlo, también respecto a las comuniones espirituales, también recomienda lo mismo. O, bueno, diga. ¿A qué te refieres? Digamos, en el fondo es, bien, la comunión espiritual solo se debe realizar una vez al día o si se No, recomienda no, más no. veces. Vale, vale, no, no. Pues claro, no. La comunión espiritual la podemos hacer, vamos, cuantas más veces mejor. Precisamente porque ayudan a aumentar nuestro anhelo de recibir el Señor, nuestro deseo. El santo cura de Ars creo que era que decía que la comunión espiritual es como, dice, si alguna vez veis que vuestra caridad se va apagando como el fuego que se apaga, haced una comunión espiritual y veréis cómo enseguida vuelven a salir las brasas ardiendo, ¿eh? Muchísimos santos han hablado muchísimo, y muy bien de la comunión espiritual, con lo cual la comunión espiritual que tiene varias fórmulas, ¿verdad? El Papa Francisco, pues estos días estaba haciendo una, hay varias, los santos han también compuesto varias, hay algunas más clásicas. En el fondo, la comunión espiritual es, Señor, qué ganas tengo de recibirte, ¿no? Ayúdame a prepararme bien. La comunión espiritual, ojalá hiciéramos cientos de ellas cada día, ¿eh?
Y es una forma también de decirle, Señor, quiero vivir tu presencia en mi día a día. Ahora no puedo quizá ir al templo a verte en el sagrario porque tengo que atender las tareas del hogar, de mi trabajo. Señor, quiero recibirte, usted, qué muchas ganas. Ven ya, adelántate a tu venida sacramental, ven ya a visitarme ahora. No es lo mismo, ¿verdad? Son dos venidas distintas del Señor. Pero sí que el Señor puede actuar mucho si nosotros ponemos de nuestra parte en ese sentido, ¿no? Le vamos pidiendo su presencia durante el día. Tantas como podáis. hasta mientras dormimos. Si soñáramos con el Señor, qué bonito sería, ¿verdad? Cierto. Comentar también, me hacen como una proposición, ¿no? De que el libro recomienda acerca pues, del tema de la Eucaristía para profundizar con más detalle o que el libro a lo mejor a usted le han hecho más mella en este aspecto pues para pues, bueno, pues formarnos un poco más y pues el tema de la educación es importante, ¿no? Pues formarnos en esto. Sí, claro, yo esto no lo he preparado y no sabría decir ahora un libro que no me viene a la mente. Sí que estuve mirando uno que me pareció muy interesante, pero no sabría decir si es un poco más técnico, ¿eh? Pero uno que me pareció muy interesante se llama La Santa Misa de Juan José Silvestre Valor y está publicado en Rialp, ¿eh? Y yo, si no recuerdo mal, es accesible y me pareció muy, muy interesante. Pero no sabría decir si es un poquito técnico, ¿eh? Y si queréis lo pensaré, ¿eh? Y os doy alguna respuesta y lo ponéis. Ahora mismo no sabría decir, porque quizás hay algunos libros que son más accesibles y más hechos para la lectura más, ¿no? Que podemos hacer normalmente en casa, que es un poquito menos densa que la que hacemos los sacerdotes a veces, ¿no? Para estudiar ese tema. También el apartado del catecismo sobre la misa nos puede ayudar mucho, ¿eh? Nos da ideas sobre todo de fondo. Pero este que os digo no estaría mal, ¿eh? Si alguien tiene ocasión, la Santa Misa de Juan José Silvestre Valor, publicado en Rialp. De todas formas, si queréis, lo puedo mirar un poquito con más calma y os transmito alguna idea más. Perfecto, gracias. También en este tiempo de confinamiento y ahora cuando empecemos el desconfinamiento, que una de las recomendaciones es recibir la Eucaristía en mano, pues ha creado como mucho conflicto entre recibirlo en la boca, recibirlo en la mano y aparte de su opinión, también de qué forma lo podemos recibir adecuadamente, porque muchos también no saben bien la forma de cómo recibirlo, cómo se recibe bien en la mano. Muy bien. Pues mirad, es un tema muy interesante, ¿eh? Y yo os voy a dar mi opinión personal. O sea, que cada uno haga lo que crea, ¿eh? Pero yo creo que no hay que tener, yo soy muy fan de la comunión en la boca y siempre que comulgo fuera de, o sea, los sacerdotes cuando comulgamos en la misa siempre comulgamos nosotros mismos, ¿verdad? Cuando hemos celebrado, concelebrado, ¿eh? Pero si alguna vez yo voy a alguna celebración que no concelebro, sino que asisto como fiel, que también puede suceder, ¿verdad? Yo comulgo en la boca. Y es la forma habitual, ¿no? Y la forma ordinaria en la que la Iglesia quiere que comulguemos. La Iglesia, a partir del Concilio Vaticano II, dio permiso en algunas zonas y luego se extendió a todo el mundo para recibirlo en la mano, pero es eso, hay una diferencia, ¿eh? En la boca es la forma ordinaria y en la mano hay un permiso que permite hacerlo, ¿eh? Dicho esto, pues alguna cosa interesante. Yo pienso que se trata de un momento en el que tenemos que darnos cuenta que comulgar es un acto de cariño con Dios, ¿verdad? Comulgar en la boca lo hacemos pues porque nos parece que es un acto cariñoso de recibir al Señor delicadamente, ¿verdad? Pero si yo me doy cuenta de que resulta que yo por comulgar en la boca puedo acabar infectando a otras personas, no tiene mucho sentido que yo pienso, es mi opinión personal, no tiene mucho sentido que me cueste comulgar en la mano, ¿eh? Porque no es una lucha de buenos y malos esto, ¿eh? Es simplemente que resulta que yo comulgando en la boca puedo infectar la mano del sacerdote, el cual puede acabar infectando al siguiente fiel, con lo cual, con toda la paz del mundo, aunque me gustaría recibir en la boca, le recibo ahora un tiempo en la mano, por cariño a los demás. Yo pienso que
No hay que tener miedo a estas cosas, ¿eh? Yo pienso, es mi opinión. Yo creo que no va a llegar a ser ni una deformación ni nada, ¿no? Pues ahora un tiempo toca así y cuando yo, si me gusta recibir al Señor en la boca, pues cuando la cosa se ponga más tranquila, le volveré a recibir en la boca. Pero porque es un acto de cariño con el Señor. Y si es un acto de cariño con el Señor, yo estoy seguro que al Señor no le ofende que por acto de cariño a los demás lo hagan la mano, ¿eh? Y entonces, otro dato interesante es que los padres de la Iglesia han hablado de recibir al Señor en la mano como un trono, ¿eh? Poner la mano izquierda encima de la derecha, así como quien sostiene. Eso sí que es muy importante, ¿eh? Hay que evitar, y esto se ve todavía en parroquias, de cómo gente coge a la forma, ¿no? Esa no es la forma. Eso sí que está prohibido, ¿eh? Pero recibirle con las manos extendidas, como quien pone un trono para recibir al rey y pues con toda la devoción del mundo sumir al Señor, con toda paz también, con toda paz. Y con mucho cariño se puede hacer también, ¿eh? Y después cuando haya más facilidad, pues y uno quiera volver a comulgar en la boca, pues también con mucha paz. Hay quien ha dicho pues que si uno quiere seguir recibiendo al Señor en la boca, que venga el último de la fila, ¿no? Para, bueno, aquí cada uno que haga lo que quiera, ¿eh? Y pueda. Pero yo no tendría mucha paz en recibir al Señor en la mano, ¿eh? Porque no es un acto de desprecio, es un acto de prudencia y de cariño con los demás. Con lo cual, no puede haber cosa que le guste más al Señor, ¿eh? Que tengamos esa... en lo que esté en nuestras manos, hagamos lo que podamos para cuidar a los demás, ¿eh? Sobre todo cuando se trata de una cosa que no está prohibida, claro. Otra cosa sería que nos pidieran que hiciéramos algo que la Iglesia no deja hacer, ¿no? Entonces aquí es otra cuestión. Pero cuando una cosa la Iglesia la permite, pues con mucha paz, yo pienso. Bueno, pues entonces, terminando un poco, ya, pues vamos con unas ideas a modo de resumen. Entonces, es muy importante para nosotros no, que nos acostumbremos a la misa, que no tratemos de disminuir su verdadero significado, pedirle a la Virgen que nos ayude a vivir bien la Eucaristía, prepararnos siempre antes de ir a la Eucaristía, puede ser durante el día o incluso, más importante, el momento antes, pero prepararnos, incluso leer las lecturas antes, preguntarle a Dios qué nos quiere decir con las lecturas para poder ir con un oído atento a la Eucaristía, tener delicadeza con el Señor al recibirlo, ese deseo ferviente de recibirlo y de tenerlo con nosotros y en nosotros, y siempre estar dispuestos a sentirnos lo que Jesús es, para que seamos un vivo reflejo en la Eucaristía. Pues leemos un mensaje de la Virgen sobre la Eucaristía antes de pasar a los anuncios, para que podamos tener, han hablado mucho de la Eucaristía, pero en este mensaje del 2 de agosto del 2019, justo en el de la juventud, la Virgen nos dice: queridos hijos, grande es el amor de mi Hijo. Si conocieras la grandeza de su amor, no dejarías de adorarlo y agradecerle. Él está siempre vivo con vosotros en la Eucaristía, porque la Eucaristía es su corazón. La Eucaristía es el corazón de la fe. Él nunca os ha abandonado. Aún habéis procurado alejaros de Él de vosotros no se ha alejado. Por eso, mi corazón materno se siente feliz cuando ve que llenos de amor regresáis a Él, cuando veo que acudéis a Él por el camino de la reconciliación, del amor y de la esperanza. Mi corazón materno sabe que cuando vosotros emprendéis el camino de la fe, sois brotes, capullos, pero con la oración y el ayuno veréis frutos, mis flores, los apóstoles de mi amor. Seréis portentosos e iluminaréis con amor y sabiduría a todos alrededor vuestro. Hijos míos, como madre os pido, orad, reflexionad, contemplad. Todo lo hermoso, doloroso, santo que os ocurre, os hace crecer espiritualmente, de que en vosotros crezca mi Hijo. Hijos míos, abandonados en Él, creedle a Él,
confiar en su amor, que sea Él quien nos guíe, que la Eucaristía sea el lugar donde alimentáis vuestras almas y luego difundid el amor y la verdad y testimoniad a mi Hijo. Os doy gracias. Entonces, antes de la bendición. Pues con mucho gusto. A todos muy buena semana y a ver si podemos entrar pronto en las fases de desconfinamiento para ir a misa, ¿eh? Que será un gran bien para todos. El Señor esté con vosotros. Con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. El Señor nos conceda una noche tranquila, Amén. santa. Amén.